Decían que el primer contacto sería histórico, que la humanidad por fin ocuparía su lugar entre las estrellas, uniéndose a la galaxia civilizada. Lo que no dijeron fue que el Imperio Galáctico esperaba que nos arrodilláramos. No que nos diéramos la mano, no que negociáramos, sino que nos arrodilláramos. Todo comenzó cuando su nave de exploración entró en el sistema solar sin preguntar. Sin una señal, sin una advertencia, sin diplomacia. Simplemente se estacionó sobre la órbita de la Tierra y transmitió un mensaje. Ahora son súbditos del soberano acuerdo galáctico. La resistencia no será tolerada. Ese fue el momento en que supe que algo andaba mal. No soy político, ni general. Diablos, ya ni siquiera era soldado. Me llamo Reed, ex operaciones especiales convertido en mecánico, ganándome la vida a duras penas, arreglando satélites averiados y montando tecnología vieja para estaciones fronterizas cerca de Marte. Pero cuando has estado en la guerra, cuando has sangrado y visto a otros morir por un pedazo de tierra que nadie recuerda, aprendes a reconocer el poder cuando está a punto de aplastarte la garganta. El imperio no vino con regalos ni con paz. Vino con naves de guerra del tamaño de ciudades y un tono como si fuéramos insectos. Su primer enviado ni siquiera salió de su nave, se limitó a proyectar su rostro arrogante ante el Consejo de la ONU y dijo, su especie proporcionará mano de obra, recursos y muestras biológicas. La cooperación asegura la supervivencia. Eso no le sentó bien a nadie, pero a los líderes de la Tierra. Ellos sonrieron, hablaron de evitar el conflicto. Los vi en un monitor parpadeante, cada uno asintiendo como perros adiestrados, mientras ese bastardo alienígena, algún noble de la casa soberana de Byron, nos decía que nuestra libertad era cosa del pasado. Debería haberme mantenido al margen. Debería haber vuelto a mi puesto en Phobos, beber agua rancia y arreglar comunicadores rotos para cargueros. Pero no pude. No después de lo que le pasó a Madrid. El imperio lo usó como una demostración. Esa es la palabra que usaron. Como si fuera un simulacro de entrenamiento. Un segundo era una ciudad, al siguiente, un cráter. 10 millones de personas desaparecidas en un instante. El cañón orbital ni siquiera hizo ruido, solo un pulso suave. Luego, silencio. Ese fue el precio por la obediencia tardía. Después de eso, algo dentro de mí se rompió. Creían que éramos débiles porque no teníamos naves como las suyas. Pensaban que nos rendiríamos porque habían aniquilado mundos más grandes que el nuestro. Pero no nos entendían. En realidad, no. Vieron nuestra historia. Guerras, divisiones, derramamiento de sangre, y supusieron que no podíamos unirnos. Lo que no vieron fue esto. Nadie sobrevive en la Tierra sin aprender a luchar sucio. Hice una llamada a un viejo contacto, Yuri, de operaciones encubiertas, presuntamente muerto tras la escaramuza del Pacífico. Respondió al tercer timbre como si hubiera estado esperando. Ni siquiera necesité decir mucho. Solo, han hecho su movimiento. Tenemos que hacer el nuestro. Yuri se rió. Una risa grave y amarga. Ya era hora de que alguien lo dijera. No éramos los únicos. Por todo el planeta, soldados, hackers, científicos renegados, contrabandistas, gente que nunca había seguido las reglas, empezaron a mover hilos. No para los gobiernos de la Tierra, sino para la humanidad. En silencio, bajo tierra, furiosos. No teníamos tecnología que pudiera igualar la suya. Pero teníamos desesperación. Teníamos creatividad. Y no teníamos nada que perder. No pretendíamos luchar de forma justa. Pretendíamos dejarlos en ridículo. Había visto la guerra de verdad. No estas poses orbitales en un teatro de conferencias de prensa. Había estado en el barro, la sangre y el humo tan denso que no podía saber quién estaba muerto hasta que dejaba de gritar. Pero nada me preparó para lo que vino después de Madrid. 10 millones de personas desaparecidas como si no significara nada. Niños, padres, generaciones enteras vaporizadas mientras el Imperio Galáctico observaba desde la órbita como si estuvieran matando moscas. No ofrecieron una disculpa. Ni siquiera se inmutaron. Todo lo que recibimos fue una advertencia. El retraso es desobediencia. La desobediencia es destrucción.
Y nuestros gobiernos seguían arrodillándose. Esa fue la gota que colmó el vaso. La Tierra estaba oficialmente bajo la Orden de Anexión Galáctica 227 Delta. Y a mí, oficialmente, me importó un carajo. Por primera vez en una década, desenterré mi viejo equipo. Todavía olía a aceite, miedo y fuego. No me importó. Iba a volver a la guerra. Lo llamamos la Resistencia. Pero no era una operación llamativa. Sin un logo brillante, sin discursos motivacionales. Era cinta adhesiva, tecnología recuperada y juramentos de sangre pronunciados en búnkeres abandonados. El primer equipo éramos 6, yo, Yuri, un desarrollador de IA renegado llamado Dante y 3 exmarines, Thompson, Hiro y Keyen. Cada uno había perdido algo. Familia en Madrid, amigos en los ataques orbitales, su dignidad, tal vez. Y querían venganza. No una causa noble, no justicia, solo una buena y anticuada venganza. Dante era la clave. Había estado trabajando en tecnología de guerra neural antes de que el gobierno lo cancelara por ser demasiado peligroso. Su código podía infectar la IA de una nave, secuestrar sus sistemas de mando, incluso engañar a su seguridad para que creyera que estaba bajo control amigo. El Imperio no encriptaba su IA contra nosotros porque no creían que fuéramos lo suficientemente listos como para vulnerarla. Ese fue su primer error. Llamamos a la operación Corona del Tonto. El primer paso era conseguir una nave, no un torpe carguero minero. Necesitábamos algo con capacidad de sigilo, un blindaje decente y un núcleo de salto de largo alcance. Algo que pudiera colarse en una nave nodriza del Imperio y subir el virus de Dante a su matriz interna. Así que atacamos un sitio clandestino en la órbita de la Tierra. Solía ser una estación de control meteorológico. Ahora era un muelle de lanzamiento oculto para los colaboradores del Imperio. Los guardias eran mercenarios humanos, exmilitares, con armaduras brillantes y siguiendo órdenes alienígenas como perros. No entramos a tiros. Hackeamos el soporte vital de la estación, bajamos el oxígeno un 20% y esperamos. Una vez que los guardias se desmayaron, nos colamos por los conductos de mantenimiento como ratas. Hacía frío, estaba oscuro, sin luces, solo el sonido de nuestra respiración y el zumbido de la tecnología alienígena que no entendíamos. La nave que robamos era hermosa, elegante, como una cuchilla construida para cortar las estrellas. De fabricación alienígena, modificada por los mejores ingenieros de la Tierra con campos de sigilo que brillaban como el cristal y un reactor de núcleo que vibraba con energía pura. La rebautizamos como Insurgente 1. El Imperio ni siquiera se dio cuenta de que había desaparecido. Así de engreídos eran. Creían que no nos atreveríamos. Con la IA de Dante cargada y Yuri al timón, hicimos nuestro primer salto al puesto avanzado Luna 9. Allí es donde el Imperio procesaba el tributo de la Tierra. Metales, agua, incluso personas. Ellos los llamaban recursos. Nosotros los llamábamos esclavos. No entramos haciendo ruido. Nos colamos por la puerta de atrás, enmascaramos nuestra señal para imitar a uno de sus cruceros de patrulla y atracamos como si perteneciéramos allí. Los guardias ni siquiera revisaron nuestros papeles. ¿Por qué lo harían? Éramos primitivos, inofensivos. Dentro, la verdad del gobierno del Imperio se hizo evidente. La Tierra no era la única que sufría. Había humanos de otras colonias. Marte, Europa, Titán, todos encadenados, con collares, despojados de su identidad. El Imperio incluso había comenzado a marcarlos. Códigos de barras quemados en la carne como si fuéramos ganado. Hiro perdió el control cuando vio a una niña, no mayor de 12 años, limpiando desechos alienígenas del suelo mientras un bastardo de 6 brazos la pateaba en las costillas. Hiro rompió el protocolo, rompió la formación y le rompió el cuello a esa criatura con sus propias manos. Sin remordimientos. Después de eso, no nos fuimos en silencio. Thompson detonó el hangar principal mientras yo subía el código de Dante a la IA de la estación. En cuestión de minutos, las luces se pusieron rojas, las alarmas sonaron y todas las pantallas comenzaron a mostrar un simple mensaje en negrita con texto terrestre: la humanidad no es tu propiedad. Rescatamos a 117 prisioneros,
Los subimos a bordo del Insurgente 1 y saltamos antes de que el Imperio pudiera reaccionar. Sus naves de guerra aparecieron 6 minutos después. Demasiado tarde. El mensaje ya se había vuelto viral. Todas las estaciones de procesamiento de esclavos en el sistema solar fueron afectadas por el virus. No solo mostraba eslóganes desafiantes, bloqueaba sus órdenes, invertía sus protocolos de drones y colapsaba sus redes de seguridad. Una estación incluso se autodestruyó después de que la IA fallara en el control de su reactor. Fue el primer golpe real contra el Imperio, y se dieron cuenta. Fue entonces cuando la recompensa subió, 500.000 créditos por mi cabeza. Me llamaron el general Alimaña. Dijeron que estaba propagando una enfermedad a través de su orden perfecto. Lo tomé como un cumplido. Pero el siguiente golpe fue personal. Encontraron a la hermana de Yuri. Había estado trabajando como traductora para el Imperio, pasándonos información desde dentro. Cuando se dieron cuenta de que ella era la filtración, no solo la mataron. Lo transmitieron, en vivo, a todas las colonias humanas. La desnudaron, la etiquetaron como traidora y luego la arrojaron al espacio. Sin casco, sin traje, solo el vacío puro. Yuri no habló durante 2 días después de eso. Cuando finalmente lo hizo, dijo, no más sigilo, no más esconderse. Haremos que sangren. Planeamos el siguiente ataque como si fuera el último que haríamos. Objetivo, la nave insignia soberana Vandrex, el orgullo de la flota del Imperio en la Tierra. Decían que era invencible. 6 escudos de energía, 20 lanzas de plasma, una tripulación de mando compuesta por estrategas genéticamente perfeccionados, criados en úteros artificiales. Flotaba en órbita alta, intacta, intocable. No necesitábamos destruirla. Necesitábamos humillarla. El plan era una locura. Dante subiría una IA de segunda etapa. Esta era más agresiva. No solo bloquearía sus sistemas, los reescribiría, invertiría las armónicas de sus escudos, redirigiría sus armas y forzaría a sus propias cámaras a grabar cada segundo humillante. Nos acercamos en sigilo. El Insurgente 1, silencioso, invisible, viajando en la estela térmica de una barcaza de suministro civil. La nave insignia ni siquiera se inmutó. Una vez que estuvimos lo suficientemente cerca, Dante pulsó el virus a través de un láser de microrráfaga directamente al relé de mantenimiento del Vandrex. Al principio, no pasó nada. Luego, el caos. Sus luces parpadearon. Los escudos cayeron. Los sistemas de puntería se invirtieron. Las lanzas comenzaron a disparar contra sus propias naves de escolta. Luego, sus comunicaciones gritaron con retroalimentación. Oficiales alienígenas gritando sobre pantallas que fallaban. Y finalmente, las pantallas. Cada monitor a bordo de esa nave insignia se iluminó con un solo video, el momento en que vaporizaron Madrid, una y otra vez. Pero ahora estaba mezclado con imágenes de sus propias naves ardiendo, sus propios oficiales entrando en pánico, sus esclavos levantándose. Toda la galaxia lo vio. El Vandrex perdió el 40% de su tripulación antes de que lograran recuperar un control parcial. Y dejamos nuestra marca, un tosco dedo medio humano pintado digitalmente en el casco exterior de su nave insignia con nanopintura fluorescente. Eso los quebró. Por primera vez, el Imperio pareció humano de la peor manera. Falible, asustado y estúpido. La semana siguiente, estallaron rebeliones en Europa, luego en Ceres, luego en Ganímedes. No organizadas, no lideradas, solo humanos negándose a permanecer en silencio. Y el Imperio, a pesar de todo su tamaño y poder, no sabía cómo manejar el desafío sin la aniquilación. Pero ya no teníamos miedo de ser aniquilados. Ya lo habíamos perdido todo. Nos enseñaron el miedo. Respondimos con rabia. Después del desastre del Vandrex, el Imperio dejó de llamarnos insectos. Ahora tenían nuevos nombres para nosotros: contaminantes, insurgentes, amenazas biológicas. Su lenguaje cambió porque ya no nos veían como inferiores. Nos veían como peligrosos. Ese miedo, esa fue nuestra primera victoria real. No naves, no territorio. Miedo. Pero el miedo convierte a los monstruos en más monstruos.
Y no se retiraron. No, redoblaron la apuesta. Las siguientes semanas fueron un infierno. Dejaron de fingir. No más advertencias. No más demostraciones teatrales. Colonias mineras enteras fueron reducidas a escoria desde la órbita. Sin hacer preguntas. Los trabajadores humanos, leales o no, fueron acorralados y esterilizados. Querían aplastar el virus en el que nos habíamos convertido. Pero no se dieron cuenta de algo: no puedes aplastar lo que ya está roto. Estábamos dispersos, fragmentados. Pero estábamos en todas partes. Pequeños fuegos encendiéndose por todas las estrellas. La resistencia ya no era un nombre. Era un virus, un susurro, una infección en el sistema. Una que no necesitábamos controlar. Solo necesitábamos alimentarla. Pero solo puedes huir por un tiempo antes de que el imperio se acerque lo suficiente como para hacerte daño. Eso ocurrió en el puesto de avanzada en el agarre de Titán. No era una base. Era un sistema de cuevas. Antiguas rutas de contrabandistas talladas en hielo y metal por criminales mucho antes de que apareciera el imperio. Lo habíamos estado usando como punto de paso para mover prisioneros rescatados y tecnología de contrabando a través del cinturón. Estaba allí con Yuri y Dante cuando impactó el primer proyectil. No lo oímos. El sonido no se propaga en el espacio. Pero lo sentimos. Un temblor profundo a través de la roca, como si el propio mundo se hubiera estremecido. Nos encontraron, murmuró Dante, sus dedos ya danzando sobre su interfaz improvisada. ¿Cómo diablos lo hicieron? No importa, interrumpió Yuri, con voz fría. No saldrán de aquí vivos. Teníamos quizás 30 combatientes, unos pocos rifles de pulso modificados, algunas minas terrestres antiguas, un meca caminante hackeo al que le faltaba la mitad de su blindaje, contra un escuadrón de la muerte de la Legión de Élite Vanguardia del Imperio. Descendieron en naves negras, elegantes, rápidas, quirúrgicas. Sin luces, sin insignias, solo muerte. No teníamos ninguna oportunidad, y lo sabíamos. Eso no nos detuvo. Todavía recuerdo el momento en que miré a uno de ellos a la cara. No un noble señor supremo, solo un soldado. Alienígena, alto, piel como vidrio de obsidiana, ojos brillando con un tenue azul. Apuntó su carabina de plasma a una chica herida que se arrastraba para cubrirse. Nunca apretó el gatillo. Yo sí. Disparé hasta que el arma hizo clic en seco. Luego cogí un tubo roto y seguí golpeando hasta que mis brazos se entumecieron. Eso es lo que se necesitaba. No estrategia, no tecnología. Rabia. Las cuevas se tiñeron de rojo. Yuri guió a los supervivientes a través de los estrechos pasadizos traseros, colocando trampas a medida que avanzábamos. Minas, ráfagas de PEM, espuma explosiva, cualquier cosa que pudiera ralentizarlos. Y por un tiempo, funcionó. Pero eran más rápidos, más listos. Se adaptaron. Nos acorralaron en una de las cámaras profundas. Sin salida, sin cobertura, solo paredes de hielo y desesperación. Dante estaba sangrando. 2 costillas rotas. Hiro había caído. Keien también. Solo quedábamos 9. Yuri me miró y dijo, dame 20 segundos. Tenía un detonador en la mano. Uno grande. Haría que toda la cueva se derrumbara sobre sus cabezas, enterrándolos en su propia arrogancia, pero necesitaba tiempo para cablear el sistema de anulación para que no se activara prematuramente y nos llevara con ellos. Así que hice lo único que podía hacer. Le compré ese tiempo. Salí al descubierto, cubierto de sangre y hielo, sosteniendo un rifle de pulso al que le quedaban quizás 10 balas. Se detuvieron. 10 de ellos, blindados de la cabeza a los pies, con ojos como estrellas muertas. Sonreí. Bienvenidos a la Tierra. Luego abrí fuego. No apunté, no me escondí. Corrí directamente hacia ellos, gritando, gritando por Madrid, por Luna, por cada colonia quemada, cada niño marcado, cada voz silenciada. 2 cayeron, quizás 3. Entonces sentí el impacto. Las quemaduras de plasma no se sienten como fuego. Se sienten como si te arrancaran el alma a tiras. Mi costado se iluminó de dolor. Caí. La boca llena de sangre, la vista borrosa.
Pero entonces, ¡boom! Las cargas de Yuri estallaron. Toda la cámara tembló. El hielo se derrumbó. El metal gritó. Y así, sin más, se fueron. Y también Yuri. No logró salir. Su cuerpo sigue en algún lugar bajo la corteza de Titán. Nunca corrió, nunca se inmutó, solo apretó el botón y sonrió. Murió como vivió, haciendo pagar al imperio. Escapamos por un conducto de ventilación apenas lo suficientemente ancho para un hombre adulto. Nos arrastramos por hielo y aguas residuales durante horas antes de llegar al muelle de emergencia. Solo 7 de nosotros ahora. Sin suministros, sin botiquines, solo dolor. El insurgente 1 seguía oculto en órbita. Dante activó remotamente la recogida. Cuando las puertas de la bahía de la nave se abrieron, me derrumbé. Lo último que vi fue a Thompson, silencioso, ensangrentado, levantándome como un saco de huesos rotos. Desperté 2 días después con suturas en el vientre y fuego en el pecho. Lo primero que pregunté, ¿atrapamos a alguno de ellos? Thompson solo asintió. A todos y cada uno de esos bastardos. No lo llamamos una victoria, pero tampoco fue una derrota. El imperio intentó borrarnos ese día, y todo lo que hicieron fue crear mártires. La muerte de Yuri se extendió como la pólvora. Su rostro se convirtió en el símbolo de la rebelión de la Tierra. No pulido, no retocado con Photoshop, solo un soldado con cicatrices en una armadura maltrecha sosteniendo un detonador con una sonrisa que decía, «Tú también sangras». Intentaron prohibir la imagen en las redes del imperio. No funcionó. Estaba en todas partes. Grafiteada en las paredes, impresa en el equipo de la resistencia, proyectada en hologramas en las ciudades ocupadas. Cada vez que intentaban borrarlo, aparecían 100 imágenes más. No entendían que matar a uno de nosotros no asustaba al resto. Nos encendía. Después del agarre de Titán, cambiamos de táctica. No más bases grandes. No más posiciones fijas. Nos convertimos en sombras, objetivos en movimiento, saboteadores, fantasmas. Atacábamos donde se sentían seguros. Los oficiales del imperio comenzaron a desaparecer de sus camas. Las rutas de suministro fueron sabotadas. Las antenas de comunicación, fritas. Ni siquiera sus altos nobles eran inmunes. Uno de ellos explotó en medio de un discurso cuando un dron de la resistencia dejó caer una microbomba desde un conducto de mantenimiento. Nos llamaron terroristas. Nosotros lo llamamos igualdad de condiciones. Mientras tanto, el virus de Dante seguía evolucionando. Ya no solo bloqueaba sistemas. Se estaba extendiendo entre las naves como una gripe. Aprendiendo, adaptándose. Lo llamó Echo. Echo no era solo código. Era venganza codificada en datos. Cada vez que una nave era infectada, reproducía una grabación. Solo 3 segundos de audio, un niño gritando, luego silencio. El legado de Madrid. Intentaron rastrear la fuente. No pudieron. Echo no tenía un servidor central, ni un centro de control. Vivía en cientos de satélites robados, viejas estaciones orbitales, incluso dentro de la tecnología del imperio que no sabían que habíamos comprometido. Y entonces, algo asombroso sucedió. Los esclavos comenzaron a contraatacar. No solo los humanos, otras especies. Aquellas que el imperio había quebrantado mucho antes de que llegáramos a las estrellas. Nos vieron. Vieron que sangrábamos pero no nos arrodillábamos. Vieron que éramos pequeños pero no teníamos miedo. Y por primera vez en siglos, creyeron que era posible. El imperio se estaba resquebrajando. Un insulto a la vez, una explosión a la vez, un grito humano resonando en sus prístinos pasillos a la vez. Ya no éramos soldados. Éramos una leyenda. Los habíamos hecho sangrar. Habíamos sacudido la imagen que llevaban como una armadura. Esa ilusión de invencibilidad que desfilaban por las estrellas. Pero sacudir un imperio no es lo mismo que romperlo. Y el imperio, se estaban preparando para recordárnoslo. Dante interceptó la primera transmisión mientras ejecutaba diagnósticos de eco a través de un centro de retransmisión robado cerca de la sombra de Neptuno. El mensaje no estaba dirigido a la Tierra. Ni siquiera estaba en el común galáctico. Estaba codificado en algo más antiguo,
más profundo, la lengua soberana, utilizada solo por la élite del comando interno del imperio. Un idioma que la mayoría de los humanos ni siquiera sabía que existía. Pero Dante, él lo había descifrado meses atrás. Recuerdo el momento en que me lo reprodujo. Estábamos solos en el oscuro puente del Insurgente 1. El aire frío reciclado silbando a nuestro alrededor. Las luces bajas para preservar energía. Su voz era plana, fría, pero sus ojos llevaban algo más, algo cercano al miedo. Están llamando a los ascendentes. Eso no significó nada para mí al principio. Luego me mostró lo que significaba. Los ascendentes no eran soldados. Ni siquiera eran generales. Eran purificadores. Verdugos genéticamente y cibernéticamente mejorados, construidos para una sola cosa, el exterminio. Usados solo cuando el imperio ya no consideraba redimible a una población. No libraban guerras. Borraban especies. La Tierra había sido movida a esa lista. El mensaje incluía órdenes detalladas, esterilización de toda biomasa resistente, aniquilación controlada de sistemas planetarios para prevenir la propagación memética de ideologías de rebelión y la iniciación del protocolo Cielo Pálido. No necesité una maldita traducción para esa parte. Iban a hacer borrón y cuenta nueva. La humanidad ya no era solo una molestia. Éramos una infección, y su cura era el fuego. No teníamos ninguna oportunidad contra ellos. No de frente. Lo sabíamos. Así que hicimos lo que los humanos siempre han hecho cuando son superados en número y en armamento. Lo hicimos personal. Dante trazó la ruta de la flota ascendente. No era una carga directa hacia la Tierra. Se estaban deteniendo, haciendo pausas para consolidar suministros, rearmarse y coordinar con unidades de élite. Su arrogancia seguía intacta. No pensaban que tuviéramos las agallas para ir a por ellos. Elegimos el nodo más débil de su ruta. Un mundo llamado Quieran 7. Era un planeta fortaleza. Sí, pero uno usado más para la logística que para la guerra. Una parada de descanso para la muerte. No atacaríamos el frente. Atacaríamos su vientre, y lo atacaríamos con fuerza. Thompson planeó el asalto. Táctico ex marine. Despiadado cuando tenía que serlo. Lo construyó como una carta de venganza. Cada movimiento, cada ángulo, goteando rencor. Entramos por el lado muerto de la luna, el Insurgente 1, silencioso y frío, enmascarado como una nave minera renegada. Las defensas no parpadearon. Habían visto cientos de naves como esa. Fugitivos, contrabandistas, carroñeros buscando repostar o comerciar. Entramos sin disparar un solo tiro. Lo que siguió no fue guerra. Fue venganza. Nos dividimos en 3 equipos. Dante fue a por los centros de control, las torres de servidores que gestionaban las defensas orbitales y los escaneos planetarios. Keyen y su equipo de demolición se dirigieron a las bóvedas de suministros, estanterías apiladas con nanites armados, criomuniciones y suficientes células de energía para encender una luna pequeña. ¿Y yo? Fui con Thompson a los barracones. No fuimos a luchar. Fuimos a transmitir. Thompson llevaba un pequeño dron del tamaño de una calavera. Dentro tenía un mensaje grabado de 1 minuto de duración. Una mezcla de imágenes y voz. Todo crudo. Imágenes de Madrid. Niños gritando en jaulas en luna. Las manos de una mujer extendiéndose a través de un campo de fuerza mientras el fuego devoraba a su familia. Luego nuestro mensaje, esto es la humanidad. Nos mostraron el miedo. Respondimos con fuego. Nos mostraron el orden. Respondimos con caos. Somos su castigo. El dron se lanzó segundos antes de que sonaran las primeras alarmas. Llegó a cada pantalla del complejo, luego rebotó su señal en 2 satélites renegados. Para cuando los ascendentes se enteraron del ataque, la galaxia ya lo había visto. No destruimos Quieran 7. Lo humillamos. Toda la base detonó en una cascada de igniciones de combustible, sobrecargas de ojivas en cadena y subrutinas de IA sincronizadas que hicieron que sus propios sistemas se autodestruyeran. Fue una vergüenza a nivel planetario, una que resonó. Para cuando escapamos de vuelta al vacío profundo, el Imperio estaba luchando por ocultar las imágenes, luchando por negar el ataque.
Pero era demasiado tarde. La ilusión se resquebrajó de nuevo. Más colonias comenzaron a levantarse. No solo humanas, también trabajadores alienígenas que habían sido esclavizados durante siglos. No confiaban en nosotros. Todavía no. Pero vieron algo en nosotros que no habían visto en sí mismos en generaciones. Desafío. Y el desafío es contagioso. Pero a los ascendentes no les importaba la percepción. Respondieron rápido. Incendiaron la célula rebelde de Europa, aplastaron las ciudades de metano en Titán. Uno por uno, nuestros aliados desaparecieron bajo su avance. Frío, eficiente, absoluto. La última advertencia vino de Ceres. Un líder de la resistencia llamado Rado, una de las pocas especies alienígenas que realmente nos apoyó, envió una llamada de socorro antes de quedarse en silencio. La respondí personalmente. El insurgente 1 saltó a la órbita de Ceres, esperando encontrar restos. En cambio, encontramos algo peor. Silencio. Sin restos, sin fuego, solo silencio. Sin lecturas de energía, sin signos de vida. Enviamos una sonda. Ceres seguía intacto. La superficie sin cicatrices, pero su gente se había ido. Todos y cada uno. Sin cuerpos, sin signos de batalla, solo silencio. No los habían matado. Los habían borrado. Eso es lo que eran los ascendentes. No guerreros. Finales. Miré por ese visor durante horas. No comí, no dormí, solo observé la roca muerta a la deriva e intenté sentir algo que no fuera rabia. No pude. Para entonces, nuestros números se habían reducido a menos de 50 combatientes, dispersos en docenas de escondites. Los suministros se estaban agotando. Eco comenzaba a fragmentarse bajo las contramedidas de seguridad. La IA seguía siendo inteligente, seguía mordiendo. Pero el imperio estaba aprendiendo a adaptarse. Y sin embargo, incluso entonces, en ese lugar sin esperanza, supe que no habíamos terminado. Porque ya no luchábamos para ganar. Luchábamos para que nunca nos olvidaran. Luchábamos para que la próxima especie que intentaran esclavizar recordara a los pequeños y locos mamíferos de la Tierra que los hicieron parecer tontos. Thompson lo dijo mejor esa noche. Se sentó a mi lado en la oscuridad del puente, observando el vacío agitarse con estrellas muertas y dijo: algún día escribirán sobre nosotros. No en sus libros de historia, sino en sus pesadillas. Y le creí. Porque aún no habíamos terminado. Ni de cerca. Después de Ceres, el juego cambió. Habíamos pensado que luchábamos contra un imperio construido sobre el poder, sobre flotas, armas y soldados. Pero eso era solo la piel, la superficie. El verdadero motor detrás del imperio no era la fuerza. Era el control. El control de las mentes, la historia, la cultura. El control de lo que la gente temía y de lo que creían que no podían hacer. Los ascendentes no solo mataban cuerpos. Borraban la memoria, eliminaban historias enteras. Rado y su gente. No solo sus voces se habían silenciado. Era su existencia. Las bases de datos galácticas fueron borradas, los mapas redibujados, y Ceres ahora figuraba como inhabitable debido a la inestabilidad magnética. Como si nunca hubieran vivido allí. Eso dolió más que un disparo de plasma. Ya no solo luchábamos por la libertad. Luchábamos por el recuerdo. Y eso significaba ir a donde ningún humano había ido antes, al corazón del imperio. Dante lo llamó el Nexo. No era un lugar en realidad, sino más bien un sistema. Un cúmulo de planetas orbitando una estrella artificial, envuelto en cortafuegos cuánticos y custodiado por una flota tan vasta que su propia sombra podía oscurecer lunas. Aquí era donde vivía el conocimiento del imperio. Sus archivos, su conciencia digital, historia, cultura, identidad, todo almacenado en el Nexo. Y escondida en esos datos estaba la verdad. No solo sobre lo que le habían hecho a la Tierra, sino sobre lo que le habían hecho a todos. No podíamos destruir el Nexo. Eso sería un suicidio. Pero no lo necesitábamos. Necesitábamos abrirlo de par en par. Dejar que la verdad se derramara. Dejar que la galaxia viera. Nos llevó semanas encontrar una puerta trasera. Un antiguo satélite de comunicaciones abandonado hace mucho tiempo,
todavía a la deriva cerca del borde exterior del sistema. Obsoleto, olvidado, como nosotros. Así fue como entramos. Colamos una señal a través de los sistemas deteriorados del satélite, envolvimos a Echo en capas de datos sintéticos y luego lo inyectamos directamente en la interfaz de archivo del Imperio. No fue elegante. Fue salvaje. Pero funcionó. Durante 6 minutos, el nexo sangró. Sus cortafuegos de datos temblaron. Los bloqueos automáticos fallaron. Y obtuvimos un vistazo, solo una pequeña porción de lo que habían ocultado. Y lo que vimos, rompió algo en todos nosotros. Porque la humanidad no fue la primera. Madrid no fue la primera demostración. Y los ascendentes no eran verdugos. Eran limpiadores. Cada vez que una especie se volvía demasiado orgullosa, demasiado unida, demasiado peligrosa, los ascendentes venían y los borraban. No solo físicamente, sino por completo. Borraban sus idiomas, sus registros, quemaban cada rastro hasta que lo único que quedaba era el silencio. Y luego el Imperio llenaba el vacío con una nueva narrativa. Primitivos, violentos, extintos por sus propios fracasos. Siempre nos habíamos preguntado por qué la galaxia era tan silenciosa, tan homogénea, tan llena de cobardía y apatía. Ahora lo sabíamos. El Imperio había estado editando la realidad durante milenios, una verdad a la vez. Esa fue la noche en que Dante dejó de ser un programador. Se convirtió en un arma. Reescribió a Echo desde dentro, le dio dientes. Ya no era solo un virus, sino una historia. Una diseñada para pasar desapercibida por todas las defensas, esconderse en transmisiones de entretenimiento, paquetes comerciales, nodos educativos. Echo contaría la verdad en música, en arte, en fragmentos, en código. Dondequiera que una pantalla parpadeara, la verdad aparecería sin ser invitada, sin filtros. Primero, fue un video, imágenes granuladas de los ascendentes vaporizando una ciudad rebelde mientras los niños gritaban de fondo. Luego otro, un viejo noble admitiendo en una grabación que la verdad solo es útil si sirve a la estructura. Y luego más clips, voces, muertes, pruebas por todas partes. El Imperio entró en pánico. Empezaron a quemar pantallas, a retirar satélites, a desorganizar las redes internas. Pero era como intentar atrapar humo con las manos desnudas. Lo llamaron una plaga de la realidad. Nosotros lo llamamos vindicación. Pero tuvo un precio. Nos encontraron. No solo nuestra nave. El Insurgente 1 había sido abandonado hacía tiempo por seguridad. Encontraron uno de nuestros viejos escondites en Io, un nodo de retransmisión que habíamos olvidado. Descuido. Nos habíamos vuelto demasiado audaces. El escuadrón de asalto no vino con armas. Vinieron con algo peor, disruptores. Armas que desintegraban la carne a nivel molecular. Limpio. Silencioso. Sin desorden. Solo ausencia. Keyen murió tratando de sostener la puerta. No gritó. Solo se giró, sonrió y lanzó una última carga a sus pies. ¡Bum! Luego silencio. Perdimos a otros 4 ese día. Y Echo comenzó a fallar. El Imperio había sembrado rutinas de contra-IA en toda su infraestructura. Inteligentes, adaptables, despiadadas. Por cada transmisión que infectábamos, silenciaban 3. Por cada verdad que contábamos, alimentaban 10 mentiras. Empezaron a difundir propaganda de que los humanos habían creado a los ascendentes, que la Tierra era una especie renegada, artificial, diseñada para el caos, un experimento fallido. Y la peor parte, algunas personas lo creyeron. Ese era su poder, no las armas, no las naves. La narrativa. Pero aún no habíamos terminado. Porque Dante tenía un respaldo, un interruptor de emergencia, un último recurso, un gusano enterrado en lo profundo de Echo. No difundía información. La robaba. Comenzó a recolectar datos de cada nodo que tocaba. Imágenes, informes, grabaciones, y a almacenarlos en una cápsula aislada, encriptada con cerraduras cuánticas y sellada en una unidad inactiva. Lo llamamos el Último Testamento. Y íbamos a entregarlo nosotros mismos, directamente a la Asamblea Galáctica. Allí era donde se aprobaban las leyes, se hacían los tratos,
Se firmaban los tratados. El teatro de la diplomacia donde el imperio pretendía ser civilizado. Pensaban que nunca nos atreveríamos a poner un pie allí. Se equivocaron. Robamos un crucero diplomático, falsificamos credenciales, usamos a ECO para suplantar nuestras biofirmas y volamos directamente a su joya de poder. La aguja de la Asamblea en Arendor Prime. Era hermosa. Torres de mármol flotando sobre océanos de luz. La gravedad desafiada, la lógica doblada. Un lugar construido para asombrar, para intimidar. Pero no estábamos allí para impresionarnos. Entramos en la cámara central, Thompson, Dante y yo. Los tres llevábamos túnicas robadas. Los tres llevábamos explosivos ocultos. Si fallaba, nos iríamos con fuego. Pero no falló. Llegamos al pleno. Y Dante activó la transmisión. Cada pantalla en la cámara se iluminó. No con protocolo, no con orden, sino con la verdad. El último testamento habló, no con nuestras voces, sino con las voces de los muertos. Madrid, Ceres, Luna, Quieran 7, nombres y rostros, gritos y silencio. Cada crimen expuesto con perfecta claridad. Intentaron apagarlo. Fallaron. Intentaron silenciarnos. Nos mantuvimos firmes. Y cuando terminó, no suplicamos. No rogamos. Simplemente dijimos, ahora lo saben. Lo que suceda a continuación depende de ustedes. Y luego salimos. Sin armas, sin plan de escape. No lo necesitábamos, porque ya habíamos ganado. No nos dispararon. Cuando salimos de la cámara de la Asamblea Galáctica, con las túnicas ondeando, los explosivos aún atados debajo, esperábamos que las puertas blindadas se cerraran de golpe. Armas en alto. Sin últimas palabras, sin juicios. Pero no nos dispararon. Solo observaron. Algunos en silencio, otros con incredulidad. Y unos pocos, solo unos pocos, se pusieron de pie. La transmisión funcionó. El último testamento llegó no solo a Arendor Prime, sino a cada sistema conectado a la señal de la Asamblea. Había copias de seguridad, retrasos, filtros. Pero ECO había evolucionado. Evitó los cortafuegos. Rompió los filtros de contenido con retardo de tiempo. Incluso secuestró monitores médicos en hospitales y drones asistentes portátiles en campos de refugiados. Donde había luz, había verdad. Y la galaxia finalmente vio lo que realmente era el imperio. Un sistema construido sobre el silencio. Un organismo que se alimentaba de la memoria y el miedo. No solo aplastaba la rebelión. Borraba la identidad. Especies enteras reducidas a notas a pie de página. Culturas reescritas para encajar en la narrativa aprobada por el imperio. Y la humanidad. Fuimos su error. No nos callamos. No nos rompimos limpiamente. Nos aferramos a la ira como a un arma. Para cuando llegamos al Insurgente 1, estacionado en las entrañas de una estación lunar abandonada a 2 sistemas de distancia, los informes de ECO llegaban a raudales. En Draxelb, los manifestantes incendiaron estatuas del imperio. En Kenit, un batallón de alienígenas reclutados desertó a mitad de la batalla y levantó el emblema humano en sus armaduras. En Riot Prime, las casas nobles comenzaron a celebrar tribunales de la verdad para evitar las consecuencias de la ira pública. El imperio lo llamó sedición. Nosotros lo llamamos un ajuste de cuentas. Pero nada, ni siquiera un fuego tan grande, arde para siempre, y el imperio aún no había terminado. Los ascendentes no se habían retirado. Estaban en silencio. Demasiado silencio. A Dante no le gustaba. Están planeando algo, murmuró, masticando cadenas de datos de los informes de ECO. Algo grande. Están purgando. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Él levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. No a personas. Archivos. Están tratando de borrarse a sí mismos. Tenía sentido. Si no podían controlar la verdad, eliminarían cada rastro de ella. Limpiar la sangre, quemar los libros, reescribir las paredes. Y si no podían reconstruir la mentira, derrumbarían toda la maldita estructura y nos llevarían a todos con ellos. Era un interruptor de emergencia. No solo para la Tierra o Ceres o Madrid, sino para todo.
Dante rastreó el nodo de comando hasta una estación llamada Fin de Veritas. Un nombre apropiado. Enterrada en el espacio profundo más allá del territorio cartografiado, no era una base militar. Era el corazón de la mentira, un archivo del tamaño de un planeta con acceso a cada registro cuántico en la historia del imperio. Si lo purgaban, la historia se haría añicos. Las guerras desaparecerían, las masacres se desharían, razas enteras serían reescritas de nuevo. No podíamos permitir que eso sucediera. Pero esta vez, no estábamos solos. Enviamos una llamada codificada a través de eco. Un mensaje simple rebotó a través de miles de sistemas. Fin de Veritas. Están borrando la verdad. Únanse a nosotros o olviden todo. No esperábamos mucho. Solo supervivientes, tal vez un puñado de combatientes desesperados. Lo que obtuvimos fue una flota. 20 naves de células rebeldes. 5 cargueros convertidos en cañoneras y un antiguo acorazado medio cubierto de óxido, tripulado por viejos guerreros de una docena de mundos que habían perdido demasiado como para dejar que el imperio lo enterrara. Los llamamos los Recordados. Cada uno llevaba nombres y marcas prohibidas desde hacía mucho tiempo por el imperio. Tatuajes, gritos de guerra, canciones escritas en idiomas que se creían extintos. No vinieron para sobrevivir. Vinieron para grabar la historia a fuego en las estrellas. Fin de Veritas no estaba custodiada por naves. Estaba custodiada por el silencio. Sin comunicaciones, sin luces, solo un campo muerto de satélites a la deriva y plataformas de armas inactivas. Sabíamos que era una trampa. No nos importó. Avanzamos. El primero en caer fue el acorazado. Minas PEM le destrozaron el vientre, enviándolo a caer en el pozo de gravedad de la estación. No gritó, cantó, transmitiendo un himno de batalla en 7 idiomas mientras su casco se abría. Su última transmisión, recordamos. Luego, llamas. Rompimos las defensas de la estación usando fragmentos de asteroides comprimidos, vaciados y llenos de tropas de choque. Sin elegancia, solo fuerza. Fui uno de los primeros en cruzar la brecha. Rifle de pulso en mano, los huesos todavía me dolían por seres. La rabia apretada en mi pecho. Fin de Veritas no era como otras estaciones del imperio. Era fría, estéril, sin ornamentación, solo pasillos de luz blanca y suaves susurros resonando a través del metal. No estaba custodiada por soldados. Estaba custodiada por máquinas. Altas construcciones sin ojos con extremidades como cuchillas y mentes de IA sintonizadas para purificar. No hablaban, juzgaban. Se movían como odio líquido, abriéndose paso entre nuestras filas con precisión mecánica. Hiro murió a mi lado, su pecho abierto desde la garganta hasta el esternón en un parpadeo. Metí 6 disparos en el núcleo de la máquina antes de que dejara de temblar. Luchamos para abrirnos paso hacia la bóveda central de datos, el objetivo de Dante. Si podíamos llegar al corazón, podríamos cargar un bloqueo de memoria, una copia de seguridad final de todas las verdades robadas, encriptada y extendida por toda la galaxia. Imposible de borrar. Pero el imperio no iba a caer sin rencor. Dentro de la bóveda, la encontramos, una soberana, una de las arquitectas de la mentira. Estaba allí, envuelta en luz, la piel como cromo pulido, los ojos vacíos. Nunca estuvieron destinados a durar, dijo, su voz suave, casi amable. Eran caos envuelto en carne, un eco de estrellas menores. Me acerqué a ella, sangrando, temblando, cansado más allá de las palabras. Y dije, eso es lo que pasa con los ecos. Cuanto más fuerte es el silencio, más duro golpean. Luego le disparé en la boca. Dante cargó el bloqueo de memoria mientras el resto de nosotros sosteníamos el pasillo. Gritos, humo, metal, lluvia. Para cuando terminó, solo 10 de nosotros seguíamos respirando. El bloqueo se activó. La estación comenzó a colapsar. Autopurga, destrucción de datos, fuego en cada pasillo. Corrimos, luchamos, sangramos, y de alguna manera logramos regresar al Insurgente 1. Vimos cómo Fin de Veritas se destrozaba. Vimos cómo las estrellas parpadeaban una por una, enviando fragmentos de verdad, de memoria,
de nosotros. El imperio no cayó ese día. No del todo. Pero se resquebrajó. Y dentro de esa grieta, plantamos algo que ninguna máquina, ningún soberano, ningún ascendente podría matar. Legado. No celebramos. No después de que Fin de Veritas ardiera. Demasiados nombres entraron en ese fuego. Demasiados gritos aún se aferraban a las paredes del Insurgente 1. Ecos de los moribundos que habían venido sabiendo que no se irían. Y aunque el bloqueo de memoria funcionó, aunque vimos las señales de su florecimiento a través de las estrellas como un incendio forestal, no hubo desfile de la victoria, solo cicatrices. Los canales galácticos comenzaron a llamarlo la fragmentación. Fragmentos de historia apareciendo en lugares inesperados. Módulos escolares corrompidos con viejas imágenes de guerra. Archivos religiosos mostrando de repente imágenes de dioses prohibidos. Juguetes holográficos infantiles reproduciendo gritos en lugar de canciones de cuna. El imperio intentó culparnos. Dijo que habíamos provocado un apocalipsis de datos. No se equivocaban. Lo hicimos. Pero esto no era destrucción. Era restauración. Habían enterrado la verdad tan profundamente que olvidaron lo que pasaría cuando alguien la desenterrara. Los mundos comenzaron a cambiar. Sistemas menores dejaron de pagar tributo. Las especies más pequeñas, aquellas quebrantadas y criadas para la obediencia, comenzaron a tallar sus nombres de nuevo en las paredes de las ciudades. En Arlon 3, vimos la primera rebelión abierta liderada no por humanos, sino por los Rtari, considerados extintos durante mucho tiempo. Su cántico sacudió las estrellas, nos mintieron. Y aún así, el imperio se aferraba a la vida. Un soberano llamado Arctix tomó el mando después de la caída de Fin de Veritas. No era un político. Era un señor de la guerra de pura cepa, uno de los pocos que nunca había probado la derrota. Y dejó claras sus intenciones. Si ya no podían controlar la historia, se conformarían con acabar con el futuro. Lo llamaron la doctrina de tierra quemada. La lógica era simple. Si la tierra era la fuente de la infección, quemarían la tierra, pero no solo con naves. Desataron algo más antiguo, algo peor. Los llamaron los limpiadores. No máquinas, no soldados, bioarmas, plagas vivientes, diseñadas para identificar el ADN humano y desmantelarlo. No solo para matar, sino para borrar. Los huesos se disolverían. Los recuerdos se pudrirían. Incluso los artefactos se corroerían al tacto. Nos enteramos de ellos demasiado tarde. Para cuando Eco marcó la transmisión, 2 lunas coloniales ya habían desaparecido. Vi las imágenes. Gente gritando mientras sus sombras se despegaban del suelo y los consumían. Padres sosteniendo a niños que se convertían en cenizas antes de que pudieran llorar. Bosques, ciudades, océanos enteros convertidos en lodo y luego silencio. Sin supervivientes, sin tumbas, solo un informe, cumplimiento logrado. Fue entonces cuando perdí a Thompson. No se despidió. Simplemente tomó una nave de desembarco, 5 hombres, y voló directamente hacia una nave sembradora de limpiadores sobre Merrich. Detonó su núcleo a mitad de la entrada, vaporizando la semilla y asimismo con ella. Eso le compró a la Tierra otro mes. Eso es todo. Necesitábamos hacer más. Pero ya no era tan simple. La humanidad se estaba fragmentando. Algunos grupos no querían luchar. Querían negociar, firmar términos, hacer las paces. Decían que la verdad era peligrosa, que habíamos presionado demasiado, que quizás el imperio tenía razón. No eran traidores, solo estaban cansados. Pero la gente cansada hace estupideces. Una célula, a la que llamamos los soles pálidos, secuestró una baliza destinada a Eco e intentó enviar un paquete de rendición. Coordenadas completas, bases ocultas, detalles del movimiento de resistencia. Querían cambiarlo por una soberanía limitada, por seguridad, por silencio. Dante encontró la brecha y la detuvo justo a tiempo. Pero el daño estaba hecho. Ya no solo luchábamos contra el imperio. Luchábamos contra nosotros mismos. Verás, cuanto más profundo cortábamos en el cuerpo del imperio, más se extendía nuestra propia infección. Viejos rencores regresaron. Diferentes grupos de resistencia luchaban por quién reconstruiría.
Algunos querían democracia. Otros, aislamiento. Algunos querían una venganza tan total que rozaba el genocidio. Y la Tierra ya no estaba unida. En realidad no. La mitad del planeta todavía creía las mentiras del imperio. La otra mitad quería que les entregaran las estrellas en bandeja. Solo una pequeña parte, los que habían luchado, sangrado y perdido, entendían lo que venía después. No la paz, no el orden, sino la responsabilidad. El legado no se trata de gloria. Se trata de lo que dejas atrás cuando tu nombre es raspado de la pared. Y eso significaba un último movimiento, un último golpe. Dante lo llamó el protocolo espejo. Tenía una última carga útil oculta en lo profundo del código de Eco. Un gatillo construido para reflejar cualquier firma de limpiador entrante de vuelta a su fuente. Si se lanzaba, haría que cada organismo limpiador activo en la galaxia atacara el ADN soberano en su lugar. Una inversión completa, un cambio de especie. No solo mataría a las élites, las cazaría. Úsalo, le dije. Déjalo libre. Él no se movió. Solo miraba los datos como si fueran una pistola cargada apuntando a su propia alma. Es un genocidio, dijo. Ellos lo construyeron, repliqué. Que lo prueben. Morirían niños. Los nuestros también murieron. Discutimos durante horas, gritamos, golpeamos paredes, nos escupimos sangre y dolor el uno al otro. Y entonces me miró, no con odio, no con rabia, sino con algo más frío, piedad. Ya no estás luchando por la humanidad, dijo. Solo estás intentando ganar. Y tenía razón. En ese momento, no me importaba la supervivencia. Me importaba asegurarme de que los monstruos sintieran lo que nosotros habíamos sentido. Pero Dante, él tomó una tercera opción. Modificó el protocolo espejo, lo reconstruyó en una puerta genética. En lugar de invertir los objetivos, bloquearía a los limpiadores, los atraparía en estasis, congelaría su ciclo de replicación y los detendría permanentemente. No mataría al imperio. Acabaría con su arma más poderosa para siempre. Pero para activarlo, alguien tenía que cargar el gatillo manualmente desde el núcleo de la nave central de limpiadores, enterrada en territorio del imperio, orbitando el planeta prohibido de Saron. Una misión suicida. Y él se ofreció voluntario. Le dije que no. No escuchó. Desperté al ciclo siguiente y ya no estaba. Sin nota, solo una línea escrita en texto terrestre antiguo, tallada en la consola, que recuerden quién detuvo la plaga. Dante nunca regresó. Pero los limpiadores se detuvieron. Todos a la vez. Congelados a mitad de movimiento, en todas partes. La Tierra volvió a respirar. Perdimos a un amigo. Ellos perdieron a su Dios. El imperio no anunció la derrota. No podían. Pero su voz se silenció. Sus flotas se retiraron. Su propaganda se marchitó. Y en ese vacío, construimos algo nuevo. No perfecto, no limpio. 1.000.000 de voces gritando unas sobre otras en las cenizas. Pero libres. Y eso fue suficiente. No se construyeron estatuas. Ni para mí, ni para Dante, ni para Yuri o Thompson o los 10.000 otros que sangraron por algo más grande que ellos mismos. Sin pilares de mármol, sin placas de oro, solo nombres arañados en los cascos de naves oxidadas o susurrados en tabernas entrecaladas de un vapor de olor amargo. Y honestamente, así es como debería ser. Porque la guerra no fue sobre héroes. Fue sobre recordatorios, sobre asegurarse de que la galaxia nunca olvidara lo que pagamos para ser escuchados. El imperio no se derrumbó en una explosión final y gloriosa. No hubo una última resistencia, ni una gran rendición. Se erosionó como un cuerpo pudriéndose desde dentro. Demasiado orgulloso para admitir que ya estaba muerto. Los soberanos intentaron mantener el poder, pero su miedo los volvió descuidados. Se volvieron unos contra otros. Las ejecuciones se volvieron rutinarias. Estallaron guerras civiles en los sistemas centrales. Planetas que una vez se habían inclinado sin cuestionar comenzaron a cerrar sus puertas y sellar sus cielos. Lo llamaron la caída silenciosa. Tomó menos de 2 años para que su red se fracturara sin posibilidad de reparación. Y la Tierra, no resurgimos como un fénix. Nos arrastramos.
con cicatrices, divididos, enojados. La mitad de la población quería reconstruir. La otra mitad quería retribución. Hubo disturbios, asesinatos, ciudades enteras divididas por quien tenía la culpa. Algunos decían que habíamos provocado la guerra. Otros, que no habíamos ido lo suficientemente lejos. Algunos adoraban a la resistencia. Otros nos odiaban por traer la ira del imperio. No hablé en ninguna de las reuniones. No me uní a los consejos de reconstrucción ni me senté en las juntas del Nuevo Mundo. No me importaba la política. Me importaban las tumbas. Pasé meses recorriendo los sitios de batalla, desde las crestas rotas de Marte hasta los pozos de hielo de Titán. Caminé, encontré lo que quedaba, enterré a quien pude, marqué al resto. Madrid seguía siendo un cráter. Pero alguien había grabado palabras en la piedra cerca del borde. Sin nombres, sin fecha, solo, pensaron que el silencio lo salvaría. Eso se me quedó grabado. Los que se escondieron, los que obedecieron, los que susurraron en lugar de gritar, también murieron. Estar en silencio nunca salvó a nadie. Un día, me encontré de nuevo en la estación Luna 7, donde todo comenzó para mí. Los viejos hangares estaban ahora llenos de maleza, terminales oxidados, drones rotos. Pero dentro de la cámara de control principal, alguien había dejado un mensaje en bucle en una pantalla vieja. La voz de Dante. No me lo esperaba. Ni siquiera recordaba que el relé estuviera allí. Quizás lo grabó antes de Saron. Quizás lo envió después. No importaba. Su voz estaba cansada. Real. No un discurso, no un código, solo él. Si estás escuchando esto, no perdimos. Eso no significa que ganamos, pero no fuimos borrados. Y eso es algo. Construyeron un imperio sobre la idea de que nadie recordaría. Así que sigan recordando, incluso cuando duela. Sobre todo entonces. Así es como ganamos. No con bombas, sino con la memoria. Me senté allí durante horas, escuchándolo en bucle. Y por primera vez desde que terminó la guerra, lloré. No por mí, por todo ello. La rabia, el coraje, los rostros que no podía recordar, aunque lo intentaba. El olor a metal quemado, la sensación de un gatillo, el sonido del silencio después de un disparo que lo cambió todo. No fue gloria. Fue una carga. Y era mía para llevar. Dejé Luna esa noche, solo. Sin flota, sin tripulación, solo un transbordador oxidado y un destino. El borde del espacio cartografiado. Un lugar sin nombre. Solo estrellas vacías y el susurro de la posibilidad. Porque la guerra me enseñó algo. No se trataba de quién ganaba. Se trataba de quien sobrevivía con el alma intacta. De quien elegía construir después del fuego. Conocía a gente en la Tierra que ya estaba trazando planes para una alianza galáctica. No otro imperio. Lo juraron. Algo mejor. Algo justo. Quizás tenían razón. Quizás solo estaban cansados de la guerra. No me uní a ellos, pero tampoco los detuve. Porque alguien tenía que intentarlo. Y alguien más tenía que recordar por qué importaba. Así que aquí estoy, a la deriva en la oscuridad. Un soldado sin bandera, sin órdenes, solo historias. Del tipo que nadie quiere escribir. Demasiado desordenadas, demasiado sangrientas, demasiado reales. Pero las escribo de todos modos. En las paredes de la nave, en cajas viejas, en pulsos binarios a través de relés silenciosos. No para que me recuerden a mí, sino para que los recuerden a ellos. A Yuri, Thompson, Dante, la chica de seres que pintó nuestro símbolo con su sangre. La tripulación que nunca salió de Fin de Veritas. Los mártires y los monstruos y los que estaban en medio. Ellos importaron. Y quizás en algún sistema distante, un niño con una mente curiosa encontrará un fragmento, un clip, un nombre. Y quizás eso sea suficiente para detener al próximo imperio antes de que comience. Quizás no. Pero seguiré escribiendo, porque eso es lo único de lo que siempre tuvieron miedo. No de nuestras armas, no de nuestra ira, sino de nuestra negativa a ser olvidados. Somos la humanidad. E hicimos que la galaxia nos recordara. Por las malas. La única manera.